iglesia, para poder sobrevivir la adversidad, necesitamos estar fuertes en su palabra. Y vamos a ella. Les invito a que vayamos a una historia fascinante que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a buscarlo. Se trata de la historia de Naamán el sirio, el general del ejército sirio. ¿Alguna vez han escuchado esta historia? ¿Alguna vez han leído la historia? ¿Han reflexionado sobre este pasaje? La historia de Naamán el sirio y del profeta Eliseo está en todo el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Ocupa todo el capítulo, pero es precioso y está lleno de tesoros para nosotros, para nuestro corazón. Así que vamos a estar leyendo parte de este capítulo. Los invito a que luego en sus casas releamos el capítulo y sigamos reflexionando y apropiándonos del tesoro que Dios quiere ofrecernos a través de esta historia tan impactante y tan especial y que nos ayuda a entender muchos asuntos de la vida. ¿Cómo es esto? Que una historia que sucedió hace tanto tiempo signifique algo para nosotros hoy. Pues así es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Así que vamos a ese primer capítulo. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dios te ha traído hoy aquí para sanarte. Para sanarte. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que derrame esa bendición en nuestra vida? Bendito seas, Padre, porque tú eres el Dios sanador, el que tiene la palabra precisa para nosotros en este día. Señor, nos presentamos delante de ti con toda honestidad, con toda nuestra necesidad. Y Señor, sin tratar de esconder nada, porque tú todo lo conoces, todo lo sabes, todo lo ves. Bendícenos, Señor, de acuerdo a tu gracia, a tu misericordia y de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. El propósito de la adversidad es el tema de hoy. El propósito de la adversidad. ¿Tiene propósito lo que estamos viviendo este año? ¿Tiene algún propósito? ¿Cuál es el propósito de las cosas malas? Podríamos decir que de los dos grandes protagonistas de esta historia del capítulo 5 de Segunda de Reyes son Eliseo, el profeta de Israel, y Naamán, el general del ejército sirio. Pero en realidad, y yo sé que no voy a decir una verdad que ustedes no conocen, en realidad el protagonista de esta historia es Dios. Sin embargo, Dios se apoya de la adversidad para llevar a cabo su obra. Dios se apoya de siervos como Eliseo, incluso de enemigos. El Señor se sirve de sus adversarios, de sus enemigos. Se apoya de las circunstancias e incluso, especialmente esta mañana, quiero llamar su atención,
el Señor se apoya de esos pequeños personajes que a veces pasan desapercibidos. El Señor va guiando la historia, tejiendo esta historia y llevando a cabo su propósito. Enfoquemos nuestra mirada en cuál es el propósito de Dios. Miren, dijo un gran filósofo, Aristóteles, todas las cosas se entienden mejor a la luz de su telos. Telos significa en griego propósito. Lo dice la Biblia antes que él, que Dios tiene un propósito y que su propósito lo va a cumplir, porque Él es el Rey soberano. Nos hará mucho bien reconocer cómo Dios usa la adversidad para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Cuando nos frustramos y nos sentimos desolados, sin esperanza y sin propósito, es porque estamos enfocando nuestra atención en los detalles. Nos estamos perdiendo en los detalles y estamos perdiendo la imagen completa, que es el plan de Dios. Cuando nos sentimos así, desorientados, frustrados, irritados incluso, es porque estás poniendo tu vista en los detalles. No estás viendo el cuadro completo. Necesitamos enfocar nuestra atención, en lugar de los detalles, en el plan general de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Cuando ampliamos nuestra visión, entonces entenderemos y apreciaremos esos pequeños detalles que antes nos frustraban, nos irritaban. ¿Me explico? Cuando entendamos qué es lo que Dios está haciendo, el propósito de Dios, vamos a decir, gloria a Dios por lo que estamos pasando. Gloria a Dios por la crisis. Gloria a Dios por esa enfermedad. Doy gracias a Dios porque perdí mi trabajo. Doy gracias a Dios. Llegaremos incluso a apreciar esos detalles que antes nos irritaban, nos desesperaban. Adentrémonos pues en esta fascinante historia y miremos con atención cada uno de los pequeños elementos que influyeron en las acciones de los reyes, en el general del ejército sirio y en el profeta Eliseo. Veamos esta historia del capítulo 5 de Segunda de Reyes desde la perspectiva de los siervos. Hay 5 siervos o grupos de siervos en esta historia. Si pueden, tomen nota, porque es muy interesante ver la historia desde la perspectiva de los siervos. El primero de ellos, o la primera de ellas, por supuesto, es una mujer, una muchacha. Algunas versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, dicen que era una niña, la sierva de la mujer de Naamán. La encontramos en el versículo 1 al 3, ya lo hemos leído. Imaginen esta joven que estaba allá en su pueblo, al norte de Israel, y un día, un mal día o un buen día, dependiendo de la perspectiva, llega una banda de sirios que merodean el país buscando atracar, buscando esclavos, y la toman, la arrancan, la desarraigan de su familia. Qué terrible día para esta niña, para esta joven. Qué terrible, ¿verdad? El peor día de su vida. El peor día de su vida. Su vida cambió radicalmente aquel día. Ella no lo pidió, no lo esperaba, pero ese día llegó. La tragedia llegó a su vida. Lo que para ella fue una tragedia, para Dios era solo el principio de una serie de eventos que eran parte de un plan para bendecir a Naamán. ¿Han visto el primer versículo cómo dice que Naamán era grande, un varón grande, general del ejército, y que por medio de él Jehová había dado salvación a los sirios? ¿No le choca esta palabra? Estamos acostumbrados a escuchar o leer en la Biblia que Dios usa a los israelitas, a su pueblo. Pero aquí dice claramente que Jehová usaba como un instrumento a Naamán, un sirio, para bendecir a otra nación
que no era Israel, sino era la nación, incluso enemiga de Israel. ¿Saben qué me dice esto? Que Dios es el Dios de toda la tierra y que Él está obrando, como cantamos hace un momento, Él está obrando en todas las naciones y Él tiene instrumentos suyos, aunque la gente no lo sepa, son instrumentos en las manos de Dios. Y Dios en su corazón se había propuesto bendecir a Naamán con la vida eterna, dándole a conocer al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido, escogido de Dios. Y Dios le había escogido. ¿Se acuerdan allá en Génesis 12, la promesa que Dios le dio a Abraham? Por medio de ti haré una nación grande y por medio de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Israel no estaba cumpliendo su papel. Así como nos pasa a veces a la iglesia. Olvidamos de que estamos aquí, en esta ciudad, en esta comunidad de Vícar, para hacer bendición a todas las naciones que nos rodean. Se nos olvida. ¿Y qué va a usar Dios para recordarnos nuestro propósito? Porque Dios lo va a cumplir. ¿Sabe qué va a usar Dios? Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Incluso este año 2020 con la sorpresa que nos ha traído. Dios lo va a usar. Porque Dios se ha propuesto bendecir a esta comunidad por medio de ti y de mí. Él lo va a hacer. O lo hacemos voluntariamente como un acto de madurez y de adoración, o el Señor usará la adversidad para empujarnos a estar en el centro de su voluntad. Como esta mujer, esta israelita muy joven, el Señor la toma de su casa de una manera tan violenta y la pone justo en el seno del hogar de este capitán general sirio Naamán, porque Dios quería bendecir a Naamán y lo iba a hacer por medio del pueblo de Israel. Pueden ver ahora el cuadro un poquito, empezar a ver el cuadro completo. El Señor la toma y la pone ahí. Tú serás de influencia. ¿Qué influencia puede tener una esclava? Una esclava, niña muy joven y para colmo mujer. Perdón, no es que sea yo misógino, pero en aquel tiempo la mujer, pues ¿qué influencia podía tener? ¿Pero qué hizo ella? Vio una necesidad y en lugar de amargarse contra Dios y decir, Señor, mi boca va a estar cerrada, yo no hablaré de ti más porque no fuiste capaz de cuidarme. Mira mi situación. Llenarse de amargura y no hablar del Dios de la salvación. Ella vio la necesidad en su Señor, en Naamán, que era leproso, y dijo, ojalá pudiera ir a mi tierra. Allí hay un profeta que se llama Eliseo. Si él rogara a Dios, el Señor lo sanaría. Fue todo lo que hizo. Fue todo lo que hizo. Y a partir de esa declaración, el Señor comienza a mover su maquinaria. Empieza, Naamán habla con el rey de Siria. El rey de Siria escribe cartas y las envía al rey de Israel, abriéndole camino y diciendo, aquí está mi siervo, te lo envío para que lo sanes. La que le cayó al rey de Israel, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Desde su debilidad, esta mujer cumplió con su propósito de comunicar la buena noticia. La gracia de Dios reservada para Naamán. Escuchen bien esto. La gracia de Dios reservada para Naamán. Más adelante vamos a entender esta frase. No es que la gracia de Dios sea limitada para algunos. La gracia de Dios es para todos. Sin embargo,
no todo el mundo la recibe. Por eso decimos que esta chica comunicó la gracia de Dios reservada para Naamán. Ella entendió el propósito de Dios y formó parte, se incluyó en el plan de Dios. Saben, tú y yo no podemos quedar fuera del plan de Dios. Totalmente fuera. Dios está haciendo su obra en este momento de la historia y tú puedes estar distraído o intencionalmente quedarte fuera de la obra de Dios. O puedes discernir el tiempo que estamos viviendo y añadirte al plan de Dios. Ella formó parte y lo único que hizo fue comunicar esta gracia de Dios, esta buena noticia. Esto nos lleva al segundo grupo, el siervo de Dios, Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando el rey recibió la carta del rey de Siria, lo tomó como una amenaza, como una provocación. Dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida o quitarla? ¿Quién soy yo para sanar a un leproso? Y le dijo a sus siervos, vean esta provocación que está haciendo el rey de Siria. Está buscando una ocasión para matarme. Falta de discernimiento. No entendía el plan de Dios, el rey de Israel. Sin embargo, Eliseo escuchó que el rey se había rasgado sus vestiduras en señal de irritación, de frustración. Y dijo, ¿por qué el rey se ha rasgado sus vestiduras? Venga a mí Naamán y sabrá que hay profeta en Israel. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 27, el Señor Jesús estaba en su pueblo, en Nazaret, y estaba predicando en la sinagoga, y la gente decía, ¿y ahora quién se cree? ¿Quién se cree? Si nosotros lo conocemos, es hijo de José, el carpintero. Aquí está su madre, sus hermanos. Y le decían, haz las señales que haces en Capernaum, hazlas aquí también para que creamos en ti. Y entonces el Señor declaró una gran verdad. Dijo, no hay profeta con honra en su propia tierra. Nazaret era la tierra donde él había sido criado. Él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y la gente de Nazaret le conocía desde pequeño y decía, tú no eres profeta ni eres nada. Haz las señales que hemos oído que haces en otros lados y creeremos en ti. Y el Señor hace referencia a Naamán el sirio para que su propia gente entienda cuál era su actitud hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios. Y esa fue una provocación, la gente quería apedrearlo. Dice Lucas 4, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel, dice el Señor, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben? Cuando la esclava dijo, ojalá que mi Señor vaya al profeta que hay en mi tierra y él orará a Dios y le sanará. No es que Eliseo se dedicara a sanar leprosos, no es, sino que la chica estaba confiando en que Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Y el Señor lo aclara en este versículo. Él dice, había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben por qué? Porque la misma actitud que tenía la gente hacia Cristo, esa actitud tenía Israel hacia el profeta Eliseo. Por eso no se despliega el poder de Dios a través de Eliseo en los leprosos. Lo hizo de muchas maneras, pero especialmente tuvo que traer a alguien desde Siria para sanarle, porque aquel hombre, en cuanto escuchó que había la posibilidad de ser sanado, se puso en marcha, creyó. Con lo poco que sabía, él puso fe en esas palabras y se puso en el camino para recibir la bendición del Señor. Dios a veces o muchas veces no obra en medio de nosotros porque nos falta fe. Jesús era profeta y más que profeta.
y su propia gente no creía en él. Eliseo era un profeta, un gran profeta, y también su gente no creía en él. El rey, en lugar de desesperarse, ¿por qué no mandó llamar a Eliseo? Porque no creía en él. De hecho, el rey de Israel, del que habla este capítulo, era Joram. Joram es mencionado en el capítulo 3. La capital de su reino era Samaria. Era Israel, el reino del norte, y la capital era Samaria. Y dice el capítulo 3 que él reinó por 12 años y que vivió en desobediencia a Dios e hizo pecar al pueblo de Israel por medio de la idolatría. Eliseo no quería al rey y el rey no apreciaba al profeta Eliseo. Pero Dios iba a manifestar su poder a través de su profeta, del siervo de Dios. Por eso Eliseo entendió el propósito de Dios, dijo, envíalo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán fue enviado entonces a casa del profeta Eliseo y Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Dice que envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso está en el versículo 10. Aquí notamos otro pequeño personaje. ¿Notaron la palabra mensajero? Envió un mensajero diciendo. Ese nos lleva al tercer grupo. Bueno, todavía no llegamos al tercer grupo, pero vemos este pequeño personaje. Tenía que presentarse delante del general sirio y decir con exactitud, con específicamente el río Jordán, ser lavado, sumergido 7 veces. No podía cambiar el mensaje, no podía atemorizarse y decir, disculpar al profeta, tenía que decirlo con valentía. Esa era su misión y este mensajero lo cumplió. Casi no lo notamos, casi pasa desapercibido este mensajero, casi invisible, pero él declaró que Dios iba a sanar al profeta en la manera que él había establecido. Naamán se enfadó cuando escuchó este mensaje y él dijo, yo pensé que el profeta saldría a verme y el general venía con regalos, con mucha riqueza, con esa honrando de verdad al profeta, y el profeta ni siquiera sale a recibirle. Dice, yo pensé que él saldría y no solamente saldría de su casa, sino que pondría su mano sobre mi cuerpo, oraría a Dios y yo sería sanado. Esa era la expectativa de Naamán. Qué sorpresa se llevó, ¿verdad? Y por eso se enfadó y dijo, los ríos Abana y Farfar en Damasco no son mejores que todo el agua de Israel. Menospreciando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, menospreciando la manera de Dios. Saben, yo tomo aquí una enseñanza muy importante. Los ríos Abana y Farfar simbolizan nuestras preferencias y la manera en que esperamos en que Dios nos responda. Y el Jordán representa la solución inesperada de Dios. Nosotros deseamos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros le decimos a Dios cómo queremos que nos bendiga, cuándo, de qué manera, en qué momento, cuál es el camino que debe seguir Dios. De repente nos confundimos tanto que parecemos que nosotros somos Dios o el Rey, y Dios, el Dios todo soberano, parece nuestro siervo. Nosotros estamos diciendo cómo hacer las cosas, cuándo, y que se apresure. Hermano, las cosas es al revés. Dios dirá cuándo y de qué manera. El río Jordán reta nuestra fe, incluso nuestra razón. ¿Cuál es la lógica de ir a un río y sumergirse 7 veces? ¿Qué propiedades tiene ese río para sanar la lepra? Ninguna. Por eso el río Jordán reta nuestra razón
más allá de eso, nos desafía a someter nuestras ideas a la voluntad de Dios. ¿Te ha pedido Dios, el Señor, cosas que no tienen sentido? ¿Te has atrevido a obedecerlo? ¿Has experimentado la bendición de Dios después de haberle obedecido? Naamán no estaba dispuesto a someter sus ideas, a entregar su opinión ante la opinión de Dios. Y se iba a ir, leproso como llegó, sin experimentar la bendición de Dios. Pero aquí el Señor usa un tercer grupo de siervos, los siervos de Naamán. Miren cómo dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablando diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. ¿Notan la importancia de estos siervos? Otra vez el Señor redirige la acción y su bendición a través de estos personajes secundarios de esta historia. Si no fuera por la intervención de los criados, Naamán hubiese vuelto, como dije antes, con su lepra a su país. Pero desde su posición de siervos, ellos fueron capaces de creer que Dios lo que quiere es nuestra obediencia. No importa si no entendemos la voluntad de Dios, pero el Señor recompensa nuestra humildad ante Él. ¿Qué motivó a los siervos a decirle a Naamán: obedece? Si no es gran cosa. Si te hubiera pedido una cosa súper difícil, lo hubieras hecho. Pero esto no es gran cosa. Inténtalo. ¿Qué los motivó? ¿Notaron la palabra de los siervos? Padre mío. ¿Notan el cariño en esas palabras? El amor. Lo que debe motivarnos a nosotros, animar a la gente a acercarse al Señor, debe ser el amor. Debemos tener amor por la gente y decirle: mira, acercarse a Dios no es tan difícil como tú lo crees. Tú estás esforzándote cada día por tener bendición. El Señor lo que te pide es muy sencillo. ¿Han oído el proverbio que dice: dame, hijo mío, tu corazón? Eso es lo que quiere Dios. Olvídate de la religión, olvídate de aprender muchas doctrinas, olvídate de cumplir con ritos. Lo que Dios está diciendo es muy sencillo: dame, hijo mío, tu corazón. Atrévete a darle tu corazón al Señor y entonces experimentarás la sanidad. Pero si no tenemos ese cariño que los siervos tenían por Naamán, no lo vamos a hacer. Si no tenemos la fe que los siervos tuvieron en Dios, no lo vamos a hacer. El 7 representa la obra de Dios. ¿Ha notado? 7 veces tenía que zambullirse en el río Jordán. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no 3 veces? ¿O 12 veces? ¿Por qué 7? Hemos aprendido que los números en la Biblia tienen algo que decirnos también. El 7 es un número que tiene que ver con la creación, ¿verdad? Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, en 6 días, en el 7º día descansó. Esto también tiene algo que decirnos. La obra que Dios iba a hacer en Naamán iba a ser una obra hecha perfecta, completa. Dice que su piel se convirtió como la piel de un niño. Vemos aquí algunos niños, ¿verdad? Allá una muy inquieta, muy bonita, pero si tocan su piel, ahora no podemos tocar por la situación, pero tocamos la piel de un niño, es preciosa, ¿no? Así se convirtió la piel de Naamán. La obra de Dios iba a ser completa, perfecta en Naamán. El 7 simboliza también, el 7º día simboliza el reposo. Ese día Naamán encontró descanso de esta terrible enfermedad, la lepra. Él lo tenía todo, excepto que era leproso. Y el Señor le dio descanso de la lepra. El 4º grupo de siervos, el siervo del rey de Siria. ¿Quién es el siervo del rey de Siria?
Lo encontramos en el versículo 18. Esta historia comienza hablando de la grandeza del general Naamán. Ahora vean cómo se describe él a sí mismo en el versículo 18. Bueno, antes de decir que él volvió a Eliseo, al varón de Dios, con toda su compañía, y se puso delante de Eliseo y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán había reconocido que Jehová era el verdadero Dios, el Dios de toda la tierra. ¿Saben qué quería hacer este general? Llevarse tierra de Israel, piedras para edificar un altar en su país al Dios verdadero. ¿Ven el impacto de aquella muchacha esclava? Lo que logró, no solamente la conversión de Naamán, sino que éste regresa a su país para ser de influencia a otros, para en presencia de otros adorar al Dios verdadero y declarar que no hay Dios sino Jehová. Y de paso le hace una petición a Eliseo. Le dice en el versículo 18: en esto perdone Jehová a tu siervo. Por eso dice el siervo del rey de Siria, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán tenía que acompañar al rey de Siria de cuando en cuando a este templo, a un dios falso, a un dios pagano, Rimón, a ofrecer sacrificio. Y en algunas veces, ocasiones, el rey se apoyaba en el general y se inclinaba, y entonces el general tenía que inclinarse un poco también y decía: perdone el Señor cuando tal cosa pase. ¿Saben? El Señor sabe, conoce que nosotros estamos en este mundo y a veces tenemos que acompañar a la gente en algunos eventos. Nos ha tocado entrar en alguna iglesia que no es de nuestra fe. Lo hacemos por solidaridad. Hemos estado en algunos funerales, recuerdan, como iglesia, de personas que no eran creyentes, y entramos en una iglesia por solidaridad, por estar con ellos, porque eso da un testimonio más fuerte que quedarnos afuera de una manera legalista y decir: no, yo no puedo entrar ahí porque soy cristiano. Damos un testimonio más fuerte cuando estamos ahí. Y no ofendemos a Dios. Vean cómo Naamán dice: perdone el Señor a su siervo si esto pase. Es solamente por cuestión de servir a mi rey. No ofende a Dios. No ofende a Dios. Ya lo dije yo la semana pasada, la oportunidad que estaban teniendo Javi y Mari de participar del bautizo de un niño. No creemos en eso. Sin embargo, no pasa nada si estamos ahí. Si exponemos nuestra fe y decimos en lo que creemos con valor, con valentía, pero si la gente insiste y si para ellos es algo significativo y si va a causar un problema, un desaire y vamos a cerrar la puerta, hagámoslo, no ofendemos a Dios. Dios sabe y no vamos a ofender a Dios. Y gloria a Dios por el resultado. Ellos desistieron de bautizar al niño y ahora quieren presentarlo aquí en la iglesia, a sus 3 hijos. Pero ¿qué pasa si ellos dicen de principio: yo no puedo participar en eso? Cerramos la puerta. Y entonces dicen: mira, los evangélicos, fanáticos, radicales. Sí somos radicales, tenemos una fe radical. Sin embargo, entendemos que lo importante es que nuestro corazón esté firme en el Señor y que solo le sirvamos a Él. Aquí vemos en Naamán un tremendo ejemplo de cómo él seguía siendo de influencia y fiel a Dios, a pesar de que su trabajo le exigía algunas cosas. Y no ofende al Señor en eso.
Espero que quede claro este punto, hermano, porque eso nos va a hacer muy eficientes allá afuera. Si entendemos esa diferencia, no nos volvemos al mundo de ninguna manera. Esperamos que el mundo se vuelva a nosotros, pero para ello tenemos que estar cerca de ellos y amarlos y ser de influencia. Y vemos el último siervo de esta historia en el versículo 20, el siervo de Eliseo. Este es un mal ejemplo. Los demás ejemplos fueron buenos ejemplos de siervo, pero este fue un mal ejemplo. Había un personaje que se llama Giezi o Giezi, dependiendo de la traducción. Yo siempre le he dicho Jesse, o sea, me suena más fácil decirlo así. El siervo Jesse vio cómo aquel general se iba con todos los regalos, toda la riqueza y dijo, pero mi señor el profeta Eliseo se lo ha puesto tan fácil. Y pensó, lo voy a alcanzar y le voy a decir, dame unas cuantas monedas de plata y un par de mudas de ropa, que son de Siria, han de ser muy bonitas y yo quiero tener un recuerdo de allá. Qué terrible tentación entró en el corazón de Jesse. Cuando alcanza al general sirio, él baja de su caballo y dice, ¿está todo bien? Y él miente, el siervo de Eliseo miente y dice, han llegado un par de profetas, dame un par de mudas de ropa para ellos y unas cuantas monedas. Y nada más no le niega la ayuda, le dice, llévate lo doble de lo que me estás pidiendo de monedas de plata. Y entonces Jesse vuelve a su casa, esconde aquellos regalos y Eliseo, siendo un varón de Dios, le dice, ¿dónde has estado? Y ahí tiene la oportunidad Jesse de confesar su pecado, de pedir perdón y nada hubiera pasado. Pero él vuelve a mentir. Y Eliseo, un tremendo profeta de Dios, le dice, no estaba yo presente. De alguna manera el Señor le reveló a Eliseo, no estaba presente yo cuando le estabas pidiendo esas cosas a Naamán. Y le dio una tremenda condenación. Le dijo, la lepra que él tenía caiga sobre ti y sobre tus descendientes. Y su piel se volvió blanca como la nieve. También que iba la historia y qué final tan terrible. ¿Por qué no tiene un final feliz? Saben, esta es una advertencia muy fuerte, muy fuerte. Eliseo le dice, es tiempo ahora de recibir regalos, de recibir casas, de recibir tesoros, terrenos. Lo que estaba diciendo Eliseo, no es tiempo. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia. ¿Saben cuál fue el gran pecado de Jesse? Vender la gracia de Dios. Poner precio a la gracia de Dios. Eso fue lo que enfureció al apóstol Pablo y escribió la carta a los Gálatas diciendo, no hay nada que podemos agregar a la gracia de Dios. Nada. Absolutamente nada. Ni la circuncisión, ni guardar alguno de los mandamientos, nada. La gracia es gratis. La salvación es por fe en el Hijo de Dios. Saben, hay esta tentación, incluso en algunos pastores y líderes, de decir, yo voy a decir a la iglesia que deben hacer esto, que deben diezmar, que deben venir a todas las reuniones, porque si no, la condenación del Señor vendrá sobre ellos. No, hermanos. Dios nos ha bendecido por gracia. Yo no puedo obligarles, ni debo obligarles a cumplir con ninguna obligación. Lo que hacemos nosotros es por gratitud a Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha limpiado de nuestra propia lepra, del pecado, de cosas grandes, y lo que hacemos lo hacemos en respuesta a su amor y a su gracia. Yo no puedo obligar a nadie y decir, pues ahora tienes que ofrendar para que Dios te bendiga, porque entonces acarreó maldición sobre mi vida. La gracia de Dios no se vende. Y esto es el mensaje final que el Señor nos da en esta historia. Dad de gracia
lo que has recibido gratis. Salgamos de aquí y compartamos con otros el mensaje capaz, poderoso de sanar la lepra de esta sociedad. El mensaje poderoso de sanar la pandemia que estamos viviendo. El mensaje del Evangelio. Amén. Y no lo vendamos, ni siquiera, no estoy hablando de venderlo por dinero. No lo vendamos diciéndolo, y tienes que hacer esto, y tienes que dejar la idolatría. ¿Quién le dijo a Naamán que tenía que dejar la idolatría? Nadie. El Señor. Él mismo dijo, que el Señor me perdone si me inclino un poco. Nadie le dijo. Nadie le dijo que tenía que construir un altar y ser ahora un adorador de Jehová. Él lo entendió, así como lo hemos entendido tú y yo, y nuestro corazón pertenece al Señor y solo Él. Amén. Pues vayamos afuera y demos gratis, por gracia, lo que hemos recibido por gracia. Quizá te sientes, déjame terminar diciendo esta palabra, quizá te sientes que tú no tienes influencia, que no sabes hablar, que no tienes una posición, que no tienes una educación teológica, que no tienes el suficiente conocimiento bíblico para ser de influencia en la vida de nadie. Nota estos 5 grupos, 4, el último no es un buen ejemplo, pero nota estos personajes que Dios usó para cumplir su propósito. ¿Qué sería de esta historia sin estos siervos? Es la historia de Dios, la misión de Dios que está cumpliendo en tu vida, la misión de Dios que está cumpliendo en nuestra iglesia. ¿Seremos parte de ella o estaremos dormidos, distraídos? El Señor nos despierte. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da mucha esperanza a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has también sanado, nos has dado una nueva oportunidad. Señor, nos hemos sumergido bajo tus aguas preciosas, refrescantes, que nos han llenado de vida. Y hoy estamos aquí, Señor, portando una nueva vida, una nueva oportunidad. Y Señor, queremos compartirlo con los demás. Ayúdanos a entender que somos siervos nada más. Y que, Señor, tú eres especialista en usar las cosas pequeñas para hacer las grandes cosas, las grandes obras, Señor. Ayúdanos a ser parte de ellas, ayúdanos a formar parte de ellas por la fe. En el nombre de Jesús. Amén.